¿Sabes qué es lo que más paraliza al ser humano? No es la pobreza ni la enfermedad, es el miedo. El miedo al fracaso, a la soledad, a no ser suficiente. Y aunque muchos sonríen por fuera, por dentro llevan un alma herida, temblando, cansada de luchar. Todos desean ser felices, todos anhelan una vida en paz. Pero el miedo es el ladrón invisible. Se mete en el corazón, roba la calma, apaga los sueños y siembra dudas por todas partes. Sin embargo, hoy quiero que prestes atención a una verdad que puede transformar tu existencia. Jesús no vino a señalar tus errores, vino a abrazarte con amor. Él no se aleja de ti en medio de tu tormenta, al contrario, se acerca y con ternura te dice al oído: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te amo. Y cuando decides confiar en ese amor, algo profundo ocurre. El miedo pierde su fuerza y en su lugar nace una alegría serena, una paz que no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino del dulce saber que estás en las manos del Dios eterno, aquel que nunca falla. Hoy es el día, no postergues más. Deja atrás el miedo y abraza la gracia. Permíteme ahora leerte un pasaje poderoso del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 23. La Biblia dice así: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se atemorizaron. Querido amigo, ahí está el miedo. Ese enemigo silencioso que no toca la puerta para entrar. Simplemente aparece y nos invade. Y así les ocurrió a los discípulos. Lo vieron venir, pero no lo reconocieron. Se llenaron de terror y gritaron: ¡un fantasma! Imagínalo por un momento, hombres rudos, pescadores con años de experiencia en el mar, acostumbrados a tormentas, a olas, al peligro. Y sin embargo gritaron como niños asustados, porque el miedo, querido, no respeta edad ni experiencia, no distingue entre fuerte o débil, entre sabio o ingenuo, entra sin permiso y puede derribar hasta al más valiente. Pero gracias a Dios, Jesús no se aleja del miedo. Él camina sobre las aguas de nuestra angustia, se acerca en medio de la oscuridad y nos extiende la mano. Pero de inmediato Jesús les habló. No gritó, no los regañó. Les habló con la voz que calma tormentas: tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Qué palabras, qué consuelo. Esas son palabras que tú también necesitas oír hoy si estás navegando en mares tormentosos. Entonces Pedro, siempre impetuoso, respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No. Y Jesús le dijo simplemente: ven. Querido, Jesús nunca complica las cosas. Él no da largos discursos, ni exige condiciones imposibles. Solo dice: ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Sí, caminó sobre el mar para ir a Jesús. Pero cuando sintió el viento fuerte, tuvo miedo. Y al temer comenzó a hundirse. ¿Y sabes qué hizo? Gritó: Señor, sálvame. ¡Ah! ¡Qué oración tan corta, pero tan poderosa! Y al instante, no después de pensarlo, no después de examinar su fe, Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué hermoso, qué profundo. Jesús no lo dejó hundirse.
No esperó a que Pedro hiciera mérito, solo lo sostuvo. Porque así es Jesús. Compasivo, presente, fiel incluso cuando nuestra fe flaquea. En este relato la palabra miedo aparece 5 veces. Miedo, 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 miedo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es uno de los enemigos más poderosos del alma. Fue, de hecho, el primer sentimiento negativo que entró en el corazón humano cuando Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Recuerdas qué hicieron? Se escondieron. Y cuando Dios vino a buscarlos y preguntó, ¿dónde estás? Adán respondió, tuve miedo y me escondí. Antes de la caída, ellos no conocían el miedo. No sabían lo que era sentirse amenazados, ni inseguros, ni perseguidos. Vivían en armonía con Dios, con la creación, con ellos mismos. Pero al pecar, el miedo se instaló como un veneno silencioso, como una sombra que desde entonces no ha dejado de seguirnos. Y entonces el enemigo, ese acusador astuto, cruzó los brazos y dijo, no necesito hacer nada más. El miedo se encargará de destruirlos. Y sí, querido, el miedo destruye sueños, relaciones, propósitos, salud. El miedo paraliza el alma. Por eso el diablo no necesita estar todo el día atacándote. Basta con que el miedo se instale en tu corazón y él ya ganó terreno. Porque el miedo es la raíz escondida de muchos de nuestros problemas. No te das cuenta, pero es así. Si no tienes empleo y no puedes encontrar uno, el problema no es la economía. El verdadero problema es el miedo que te aprieta el pecho cada vez que envías un currículum pensando que no eres suficiente. Si debes a todo el mundo y no sabes cómo pagar, el problema no son las cuentas. Es el miedo que te impide pedir ayuda, que te hace sentir derrotado antes de comenzar. Si tu hogar se está desmoronando, el problema no es tu esposa ni tu esposo. Es el miedo de perder el control, de no ser amado, de no ser perdonado. Si no puedes dormir por las noches, el problema no es la falta de pastillas. Es el miedo que te habla en silencio cuando se apagan las luces. Si tienes problemas con tu jefe o con tus empleados, el problema no es solo el carácter, es el miedo que ha endurecido tu corazón y lo ha llenado de sospechas, orgullo y desconfianza. Ah, querido, ¿te das cuenta? El miedo es como un ladrón nocturno que roba en silencio todo lo que el amor construyó. Pero hoy Jesús te dice lo mismo que a Pedro, lo mismo que a los discípulos. Ten ánimo, soy yo, no tengas miedo. Hoy, si tú clamas, Señor, sálvame, Él no va a tardar ni un segundo. Él extenderá su mano y aunque estés en medio de la tormenta, si su mano te sostiene, tú no te hundes. El miedo, querido, es la raíz de todos los problemas del ser humano. Sí, lo repito, todos. Si no hubiese miedo, muchos de los problemas que enfrentamos hoy simplemente no existirían. Y quizás tú me digas, pero pastor, usted está exagerando. ¿Exagerando yo? Déjame mostrarte algo. Mira, hace poco en una universidad en Inglaterra realizaron un estudio muy interesante. Querían entender por qué hay hombres que son tan mujeriegos que no pueden tener solo una esposa. Tienen una esposa buena, fiel, amorosa, tienen un hogar estable, hijos hermosos, y aún así andan detrás de otra mujer, y otra y otra. Y en esta sociedad, esos hombres que tienen muchas mujeres hasta se ganan la fama de machones, ¿verdad? Ah, ese sí que es macho, dicen algunos. Pero ¿saben lo que descubrió ese estudio científico? Que en el fondo la raíz del problema es el miedo. Sí, miedo. Miedo de no ser hombre suficiente.
miedo de no sentirse valorado, y para compensar esa inseguridad viven una carrera desesperada por probarse, por afirmarse, por coleccionar conquistas, como si eso fuera prueba de hombría. Pero querido, quien es hombre no necesita demostrarlo. El que tiene identidad, el que tiene seguridad en Cristo, camina firme sin tener que andar mendigando validación en brazos ajenos. El miedo está ahí, y el miedo destruye la vida. El miedo es silencioso, pero es letal. Es como un veneno que no se ve, pero que poco a poco lo contamina todo. Y si tú hoy estás endeudado hasta el cuello, probablemente la raíz de esa situación también sea el miedo. Quizás digas, pero pastor, ¿qué tiene que ver el miedo con mis deudas? Muchísimo. Te hago una pregunta sencilla. ¿Por qué compras ropa que no puedes pagar? ¿Por qué usas una tarjeta de crédito que ya no tiene límite? Y tú dirás, no, pastor, es que no tengo que ponerme. Pero entras a tu armario y hay 20 vestidos colgados y aún así dices, no tengo ropa. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Miedo. Miedo a que te digan otra vez con ese vestido. Miedo al qué dirán. Miedo a no encajar. Y lo mismo sucede cuando sales a cenar con amigos. Llega la hora de pagar y tú sacas la tarjeta sabiendo que no hay fondos. ¿Y por qué lo haces? Porque tienes miedo de que los otros piensen que estás en crisis. El miedo, querido, se mete hasta en las decisiones más pequeñas. ¿Y sabes qué es más triste? Cuando el miedo se esconde detrás de la violencia. Un hombre que le pega a una mujer y Dios quiera que aquí no haya ninguno, es un hombre que jamás se atrevería a enfrentarse a otro hombre, porque en realidad tiene miedo. Y como no puede golpear al que de verdad lo intimida, golpea a la mujer a la que sí puede controlar. Eso no es fuerza, querido. Eso es cobardía disfrazada de autoridad. Y la raíz sigue siendo la misma, miedo. Nuestro corazón es como un saco lleno de miedos. Miedo a la noche. Miedo a apagar la luz. Miedo al cementerio. Miedo al futuro. Miedo al pasado. Miedo al rechazo, miedo al juicio ajeno. ¿Has buscado empleo recientemente? Llega el momento de saludar al entrevistador y tu mano está húmeda, sudando. Ya perdiste el empleo antes de comenzar. Y no es porque no estés capacitado, es porque el miedo habla más fuerte que tu currículum. Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de que me sude la mano? Ninguna. ¿Y sabes por qué te suda la mano? Porque el miedo está metido adentro. Un corazón con miedo suda, tiembla, se encoge, se esconde y muchas veces ni lo notamos. Vivimos con miedo como si fuera normal, pero no fue así desde el principio. Cuando el pecado entró al mundo, entró el miedo y entonces el enemigo, ese acusador infame, dijo satisfecho, ya está. Ya no necesito hacer nada más. Ellos mismos se van a destruir. El miedo se encargará de eso. Y así ha sido desde entonces. El miedo nos roba la paz. El miedo nos paraliza. El miedo nos enferma. ¿Sabías que muchas personas que viven aterradas de tener cáncer terminan enfermando? ¿Por qué? Porque el miedo es como una profecía que uno mismo se impone. Te vas matando lentamente incluso estando sano. En lugar de vivir, sobrevives. Querido, vive hoy, confía hoy, sonríe hoy. No dejes que el miedo te arranque la vida que Cristo quiere darte. Y si algún día llega la muerte, vendrá, pero que no te mate antes el miedo de morir. Cristo venció la muerte. Y si Él está contigo, ¿a qué le temes? Hoy en día, querido, hay personas que entran en un régimen alimenticio saludable y eso está muy bien. Claro que sí.
Dios nos dio el cuerpo y debemos cuidarlo, honrarlo como templo del Espíritu Santo. Pero también hay gente que vive obsesionada, no por salud, sino por miedo. Tienen tanto miedo de enfermarse que terminan enfermándose de tanto miedo a enfermarse, que si la respuesta, el grito se hacía cada vez más cercano. Sentí que alguien se acercaba, alguien que parecía estar en el mismo camino. Llamé con todas mis fuerzas y finalmente un indígena de la tribu apareció. Con su mano fuerte me ayudó a levantarme del barro. Le pregunté quién era, pero no respondió. Me llevó con paciencia por el sendero resbaladizo. Cuando alcanzamos la cima, volví a preguntar de dónde venía, qué hacía allí, pero su silencio persistía. Creí que no me entendía. Quizás no hablaba español, pero su mano firme lo decía todo. Estaba allí para ayudarme. Caminamos juntos durante horas, hasta que finalmente me mostró las luces de la aldea. Lo solté y corrí hacia ellas, aunque volví a caer. Él con su bondad me ayudó nuevamente a levantarme. Llegamos a la aldea donde el cacique me recibió con una antorcha. Sorprendido de verme a esa hora, le expliqué que me había perdido y buscaba un lugar para descansar. Me ofrecieron refugio, me dieron ropa seca y pude dormir junto al fuego. Al amanecer del sábado desperté con el aroma de la mazamorra de plátano y yuca cocida. Mi ropa estaba seca y el calor del fuego había disipado el frío de la noche. Amigos, en esos momentos de desesperación, cuando sentí que todo estaba perdido, recordé el inmenso amor y la gracia de Dios. Así como ese indígena apareció para guiarme, Dios siempre extiende su mano misericordiosa en nuestros momentos más oscuros. Nos invita a confiar en su amor y a recordar que nunca estamos realmente solos. Reflexionemos sobre cómo podemos ser esa mano amiga para otros, porque en cada acto de bondad estamos reflejando el amor divino. Quiero compartirles una historia que me ocurrió una noche que nunca olvidaré. Un amigo me preguntó: pastor, ¿cómo llegaste anoche hasta aquí? Le respondí que un indio había estado a mi lado y me había guiado. ¿Qué indio?, preguntó él extrañado. El que estaba a mi lado cuando viniste a saludarme, le respondí. Y él me dijo: pastor, cuando las personas como usted se pierden, a menudo sienten miedo. Empiezan a imaginar cosas. Usted estaba solo. Ese comentario me hizo reflexionar. No quise discutir, así que le pregunté a Juan dónde había agua. Me señaló hacia abajo. Me arrodillé cerca del arroyo y por primera vez sentí que mi oración no se perdía en el vacío. Sentí que alguien estaba a mi lado escuchándome. Nunca he visto a Jesús con mis ojos. Nunca lo he tocado. No cuento esta historia para resaltar el aspecto místico. No quiero que piensen que vi un ángel. Podría haber sido un ángel o quizá un verdadero indio. Pero lo importante es la gran verdad que descubrí esa noche. El cristianismo no es solo asistir a la iglesia, no es solo conocer la doctrina, no es cumplir con reglas. Eso lo puede hacer cualquiera. Ser cristiano es mucho más profundo. Aquella noche me di cuenta de que había estado siguiendo todo al pie de la letra, pero en el momento que más necesitaba de Jesucristo me sentí solo. Había vivido mi vida cumpliendo con todo, pero en soledad. Y esa noche entendí que el cristianismo es salir de la mediocridad de ser un mero miembro de iglesia y desarrollar una relación personal con Dios, mi Cristo. Recuerdo a David cuando decía mi Dios, mi salvación. No decía Dios, decía mi Dios. Queridos, solo habrán encontrado a Jesucristo como su Salvador el día que puedan decir mi Señor, mi Dios, mi Jesucristo. Desgraciadamente, si no has llegado a eso, tu experiencia no es completa. A menudo es en el dolor, en la derrota, en las lágrimas y el fracaso
cuando descubrimos la necesidad de tener un Dios personal. Cuando nuestras propias fuerzas ya no son suficientes, cuando nuestro moralismo barato no nos lleva a ninguna parte, es en esos momentos de soledad y desesperación que encontramos a mi Dios, mi Cristo. Y mientras no hayas llegado a esa experiencia, no has descubierto lo que realmente significa la vida cristiana. A veces cuando manejo por las grandes ciudades y me detengo en un semáforo, miro a mi lado y veo al conductor del otro vehículo sonriéndome. Sé por qué sonríe, me ve hablando solo. Pero no estoy solo. Estoy conversando con mi Dios, mi Cristo. Es en esos momentos de conexión personal que encontramos verdadera paz y sentido en nuestra vida cristiana. Que cada uno de ustedes pueda encontrar su propio camino hacia ese descubrimiento personal y transformador. Y él debe preguntarse si está loco. ¿Acaso no es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez? En esos momentos de duda, de incertidumbre, es natural cuestionar nuestra propia cordura. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Todos en algún punto de nuestras vidas hemos sentido esa inseguridad, ese miedo a lo desconocido. Cuando surge la rabia, cuando todo parece calmarse a tu alrededor y sientes que no hay salida, no desesperes, porque hay una verdadera oscuridad a la luz. ¿Sabes con quién estás hablando? No hablas con cualquiera. No es necesario rezarle al viento. Te estás comunicando con la alegría de sostener el universo en sus manos y al mismo tiempo acariciando suavemente tu rostro. Incluso si no puedes encontrarlo, Él todavía está allí. Aunque no lo recibas, su amor todavía te rodea. Incluso si no entiendes lo que está pasando, su gracia todavía te está elevando. Como un niño pequeño que toma la mano de su padre mientras cruza la calle. El niño no tenía idea de lo que estaba pasando. No encontró ningún peligro. No entiendes el mal, pero se sentía seguro sabiendo que su padre no lo dejaría ir. Este es el amor de Dios por ti. Dios no te abandona a mitad del camino. Él te acompaña en cada paso del camino, incluso cuando te tiemblan las piernas. No está lejos. Él no está enojado contigo, Él está más cerca de ti de lo que crees. Y en medio de la brutalidad, en medio de las lágrimas, en medio del cansancio que nadie comprende, hay una voz suave que te susurra: no tengas miedo, estoy contigo, mi gracia es suficiente, mi amor es infinito. Así que cuando ya no puedas más, no te rindas. No estás loco. No estás solo, estás en las manos de Dios, quien te ama con un amor eterno. Y si estás en Él, estás en el lugar más seguro del universo. Confía en mí, detente un momento, porque la gracia de Dios nunca se acaba. Confía en Él, entrégale todo tu corazón. Y descubrirás que la gracia más hermosa es saber que incluso cuando ya no puedas más, Él te sigue amando igual.